Muy bien. Entonces voy a comenzar, vamos a comenzar con el módulo de optometría. Pues el doctor Edgar Gutiérrez nos va a estar apoyando. Yo soy el doctor Baruch George Lizárraga, junto con mi compañero Manuel de Jesús Joya Peña. Vamos a hablar sobre óptica del ojo, emetropía y ametropías. Muy bien. ¿Sí se escucha bien o se escucha borroso? No, se escucha bien. Muy Se bien. escucha muy bien. Vamos a comenzar. Primero, pues para la definición de óptica, antes de empezar a hablar de la óptica del ojo humano, vamos a ver qué es la óptica. Pues la óptica nos dice que es la rama física que involucra el estudio del comportamiento de las propiedades de la luz, o sea, cómo se está comportando la luz propia. Entonces, estamos diciendo que la óptica es la rama física que involucra el estudio del comportamiento de las propiedades de la luz, o sea, cómo se está comportando la luz por sí sola, incluidas sus interacciones con la materia, así como la construcción de instrumentos que sirven de ella o la detectan. O sea, instrumentos que pueden detectar la luz, y también se estudia cómo la luz se comporta interactuando con la materia. ¿Ok? Y para poder comprender esto, pues bueno, el principal problema para comprender siempre la óptica del ojo humano ha sido en la complejidad de algunos elementos del ojo y en las imperfecciones que estos llegaran a tener si se comparan con ideales matemáticos esquematizados. No sé si me explico. O sea que generalmente para entender la óptica se ocupa mucha física, mucha matemática, y se usan modelos esquemáticos para poderlas entender más fácil. Y bueno, lo que estaba diciendo, las simplificaciones y aproximaciones hacen que estos modelos sean más fáciles de entender, pero a costa de limitar un poquito su capacidad para explicar exactamente todas las complejidades y sutilezas del funcionamiento interno del sistema óptico, ya que es un sistema pues bastante complejo. Se tiene que simplificar un poco todo esto para que sea más fácil entenderlo. Por ejemplo, se asume que la superficie anterior de la córnea siempre va a ser esférica, pero pues sabemos que tiende a aplanarse mientras se está acercando hacia el limbo, ¿ok? Además, el centro del cristalino suele estar descentrado respecto al de la córnea y al eje visual del ojo. Por eso se creó un modelo esquemático. Ahorita se los voy a mostrar el modelo esquemático de Gullstrand. Bueno, como los puntos principales de la córnea y el cristalino quedan bastante próximos entre sí, se puede hacer una sustitución por un solo punto intermedio. O sea, estamos diciendo que el punto central de la córnea y el punto central del cristalino no están exactamente alineados, pero están muy, muy próximos. Se puede hacer un eje para que este sea el eje visual. Y de este mismo sentido, los puntos nodales de la córnea, o sea, los puntos centrales y del cristalino, pueden combinarse en un único punto para que sirva hacia todo el órgano. Ok, se han hecho muchos modelos matemáticos del sistema óptico del ojo, pero estos pues no han sido tan buenos como el que creó el profesor sueco Gullstrand, que se aproximaba tanto al ojo humano que se ganó pues un premio Nobel en 1911. Y hablando del modelo esquemático de Gullstrand, es este. ¿Ok? ¿Sí se ve la flecha que se mueve? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste este modelo? Bueno, las constantes ópticas del ojo esquemático de Gullstrand, todos los valores en la parte de arriba están en dioptrías, y los valores de acá abajo son milímetros. ¿Ok? En la figura A vemos los índices de refracción de los medios y posición de las superficies de refracción. Vemos el índice de reflexión del acuoso 1.33, de la corteza 1.38, del núcleo 1.4, y aquí lo vemos expresado en milímetros. Ya sabemos que el aproximado el axial es de 24 milímetros aproximadamente. Y bueno, en la figura B tenemos las posiciones de los puntos cardinales que se utilizan para los cálculos ópticos. O sea, el modelo simplificado de Gullstrand vendría siendo este. Y aquí vemos los puntos nodales. En otra imagen les voy a poner, aquí están. Las dimensiones del ojo esquemático reducido, definido por la superficie anterior de la córnea, que viene siendo H. Este es el primer punto.
el punto nodal simplificado del ojo, que viene siendo N en el cristalino, y el de la fobia, que viene siendo F. ¿Ok? La distancia desde el punto nodal simplificado hasta la fobia viene siendo 17 milímetros. Y desde la superficie anterior de la córnea hasta el punto nodal vendrán siendo 5.6 milímetros. Esto es un aproximado, un promedio más bien. Y bueno, me están diciendo que para el aire se toma un índice de refracción de 1 y el índice de refracción simplificado para el ojo es de 1.33, 333. ¿Ok? Y la potencia refractiva de este ojo esquemático reducido se reduce a 60 dioptrías, que pues siempre se dividen igualmente entre todas sus estructuras. Y el plano principal está en la superficie frontal de la córnea, vendría siendo el H. Bueno, por tanto, podemos tratar el ojo como si fuera un solo elemento de refracción, o sea, una superficie esférica ideal que separa dos medios con índices de refracción diferente, uno para el aire y 1.333 para el ojo. Esto recibe el nombre del ojo esquemático reducido, que viene siendo el que les expliqué ahorita. Bueno, aquí hay una tabla que nos habla del ojo esquemático. Ok, la dividí en dos partes. Hay que fijarnos que miden la acomodación relajada, todo esto en dioptrías, la acomodación relajada y la acomodación máxima. Ok, la acomodación del cristalino. Vemos que en córnea, en humor acuoso, no hay mucha diferencia. Incluso aquí, porque nos está hablando del índice de refracción. Siempre va a ser así. Y cuando nos empiezan, aquí si se dan cuenta son igual hasta que empezamos a hablar propiamente del cristalino. La cara anterior del cristalino, acomodación relajada 10 y acomodación máxima 5.33, o sea, cambia bastante. Y siempre hablando en cristalino, en la cara anterior, cara posterior, pues cambian las dioptrías, siendo que en otras estructuras pues no cambian, ya que la acomodación no se compromete con otras estructuras que no sean el cristalino, básicamente. Aquí cara anterior del cristalino, igual estamos viendo cómo aquí sí cambian las dioptrías con la acomodación máxima y la acomodación relajada. Y bueno, vamos a hablar de los ejes importantes del ojo, ¿ok? Vamos a empezar por el eje óptico. El eje óptico viene siendo esta línea azul, ¿ok? ¿Sí se alcanza a ver? Muy bien. La línea más próxima a la que atraviesa los centros ópticos de la córnea, el cristalino y la fobia. ¿Ok? Córnea, cristalino y fobia. Dado que el cristalino suele estar descentrado con respecto a la córnea y al eje visual, ninguna línea concreta puede pasar exactamente por todos estos puntos. Ok, lo que les estaba comentando hace rato, están un poquito desalineados, pero no bastante. Y si se dan cuenta, no es mucho lo que están separados. Sin embargo, teniendo en cuenta que el grado de descentramiento es pequeño, se toma como eje óptico la mejor aproximación a su recorrido. Vendría siendo el eje óptico el mejor. Este es un pequeño esquema igual. Y el eje pupilar es la línea imaginaria perpendicular a la superficie de la córnea que atraviesa el punto medio de la pupila de entrada. O sea, el punto medio de la pupila es por donde va a pasar el eje pupilar y va a ser totalmente pues, perpendicular a lo que vendría siendo la pupila. Es toda esta línea roja. Ese es el eje pupilar. Okay. Para el eje visual es la línea que une el punto de fijación y la fobia. Es la línea verde. ¿Ok? Está la fobia, el punto de fijación y la fobia. Ese es el eje visual. Y la línea principal de visión es la línea que atraviesa el punto de fijación perpendicular a la superficie de la córnea. Y ahora hablando de los ángulos, hay dos ángulos principales que se generan pues con estos vectores que hablamos, con estos ejes. Y bueno, el primer ángulo es el ángulo alfa, es el ángulo formado entre el eje óptico y el eje visual.
Se considera que es positivo cuando el eje visual queda en el lado nasal del eje óptico dentro del espacio que contiene al objeto. ¿Ok? Y el ángulo capa. Este ángulo es el eje de la pupila, la línea roja. Es este pequeño ángulo que se ve aquí. Está representado esquemáticamente como la línea perpendicular a la superficie que atraviesa el punto medio de la pupila de entrada. El eje visual, la línea verde, se define como la línea que une el punto de fijación O con la fobia. El punto de fijación está aquí con la fobia. Ok, entonces el ángulo capa es el ángulo que está entre el eje de la pupila y el eje visual. Ok. En esta parte, un poquito, Uh-huh. el ángulo capa es importante que sepan así que dónde se localiza, y es muy importante cuando hagan cirugías, tanto cirugía refractiva como cirugías de lentes intraoculares multifocales. Siempre es importante que se apoyen con un topógrafo. Ahí viene la opción del ángulo capa. Y el ángulo capa normalmente debe estar alrededor de, creo que 5 grados, más o menos 5 grados, Uh-huh. de lo que es la diferencia entre el eje de la pupila y el eje visual. Si Uh-huh. está mayor de 5 grados, pues hay que ajustar o descentrar un poquito el lente, o también cuando vayan a aplicar el LASIK, también ajustarlo un poco. Porque al final de cuentas, si tengo un ángulo capa muy grande, o más de 5 o 10 grados, eso va a ocasionar también tener más aberraciones. Entonces es importante que también lo tomen en cuenta. Ok, muy bien, gracias, doctor. Ok. Bueno, entonces hablamos que si todos los elementos ópticos del hombre estuvieran perfectamente alineados, estas dos líneas coincidirían. Ok, el eje de la pupila y el eje visual. Pero pues sabemos que están un poquito desalineados. Por eso es que la diferencia, como comenta el doctor, es muy poquito, de 5 grados aproximadamente. Y bueno, sin embargo, en realidad la fobia normalmente está desplazada de su posición previsible entre el eje pupilar y el eje visual. Y por eso es importante también tenerlo en cuenta, porque no nomás cuando hacemos una cirugía, ya sea de catarata o refractiva, acuérdense que también modificamos la estructura del ojo, ¿sí? Y ahora sí que por más topografías o cálculos que hagamos, siempre va a haber un pequeño desfase, porque el ojo pues no es igual en todos. Entonces es importante que antes de cualquier cirugía revisen esta parte del ángulo, y bueno, otros detalles que al ratito van a ir observando también, ¿sale? Ok. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el tamaño de la pupila y su efecto sobre la resolución visual. ¿Ok? Bueno, pues en general, las dimensiones del círculo borroso formado sobre la retina aumentan a medida que crece el tamaño de la pupila. ¿Ok? Entonces, si se coloca un agujero estenopeico justo delante del ojo, actúa como una pupila artificial y la magnitud del círculo borroso se reduce en consonancia. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que bueno, sí, como dice, el agujero estenopeico funciona como una segunda pupila. Y aquí estamos viendo cómo se vería la flecha, pues con una persona con problemas refractivos, sin uso de estenopeico. Se ven bastantes circulitos borrosos que se juntan todos y pues no se alcanza a ver una imagen bastante nítida. Ya al aplicar el agujero estenopeico, se ve como la imagen se hace más nítida, los agujeros, los círculos borrosos se reducen y se juntan. Ok, entonces, los rayos luminosos procedentes de cada punto de un objeto forman un círculo borroso sobre la retina de un ojo miope. Ok, entonces la imagen retiniana procede de la combinación de todos los círculos borrosos cuyo tamaño es proporcional al diámetro pupilar y al grado de desenfoque. Entonces, si se sujeta un agujero estenopeico delante del ojo, el tamaño de cada círculo borroso se disminuye, por lo que aumenta la nitidez de la imagen en su conjunto, lo que les comenté ahorita. Esta es
pues la primera imagen sería sin el agujero estenopeico, y ya cuando se usa el estenopeico delante del ojo, el tamaño de cada uno de los círculos borrosos que conforman la imagen disminuye el tamaño y se aumenta la nitidez de la imagen. ¿Cuánto mide el agujero estenopeico? Es 1.2 milímetros, lo voy a comentar aquí, de hecho, aquí está. Bueno, se utiliza para medir la agudeza visual estenopeica. Si la agudeza visual mejora al mirar a través del agujero, suele haber generalmente pues un error de refracción. El diámetro más útil vendría siendo de 1.2 milímetros. Y pues en la academia comentan que si se escoge un tamaño menor a 1.2 milímetros, los bordes borrosos del agujero pues terminan con la nitidez de la imagen. No sé si me explico aquí, el borde del agujero pues se va a ver más, el del círculo chiquito que estamos viendo, y pues nos va a distorsionar más la imagen. Por eso 1.2 milímetros ha sido lo que se ha estimado. Y bueno, el 1.2 milímetros alcanza hasta medir a 5 dioptrías, tengo entendido, más menos 5. Si es que tiene más de eso, habría que usar pues ya un poquito de aumento en un lente para ver si hay problemas de refracción. Porque tengo entendido que más de 5 dioptrías ya es un poquito difícil de que sí mejore. No, fíjate, todos se llegan a mejorar. El detalle es que, o sea, te mejora 5 dioptrías para tener prácticamente un 20-20. Aquí, obviamente, si trae no sé, un -8, -10, pues a lo mejor te mejora 2-3 líneas, nada más. Okay. Sí, es importante que lo tomen en cuenta y a todos los pacientes hacerles la agudeza visual con agujero estenopeico. La verdad les da mucha idea del problema que trae el paciente, si es algo refractivo o no es nada refractivo, ¿no? Sí, incluso lo pueden hacer con pacientes con retinopatía diabética, o sea, que traen baja visión, checan la agudeza visual. Si te mejora con estenopeico, pues puede haber una opción de colocarle a lo mejor un lente o alguna cirugía, ¿no? Pero si de plano pues no mejora, pues probablemente tenga problemas en vítreo o en mácula, entonces eso ya les tocaría revisarlo en su momento. Sí, de hecho, pues aquí puse un caso. Si la agudeza visual empeora, hay que pensar en una maculopatía, ya que una mácula alterada suele ser incapaz de adaptarse a la disminución de cantidad de luz que entra por acción del agujero estenopeico. Y bueno, debido a los efectos refractivos de la córnea, la imagen de la pupila vista por nosotros es aproximadamente de un 13 a un 15% más grande del verdadero tamaño de la pupila. O sea, nosotros la vemos más grande de lo que es, un 13% más grande aproximadamente de lo que es, y se denomina pupila de entrada. Por eso es que desde afuera se ve la cámara anterior más, pues es más grande de lo que pareciera ser. Y bueno, mi compañero Manuel va a empezar a hablar sobre emetropías. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok, entonces seguimos. Baruch, ¿puedes ¿La pongo otra vez, Manuel? Sí, por favor. Ok. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, pero le falta modo presentación. ¿Está? Listo. Muy bien. Vamos a empezar definiendo emetropía, siendo este un estado refractivo del ojo en el que, con la acomodación relajada, el punto conjugado de la retina o punto remoto se sitúa en el infinito. Diciéndolo de una manera un poco más sencilla, podemos decir que es la condición ideal del ojo en el que éste, sin esfuerzo y sin ayuda, logra converger por refracción los rayos de la luz paralelos procedentes del infinito y enfocarlos sobre la retina, como lo vemos un poco en la imagen, viendo el haz de luz
cómo llega a su punto de conjugación justamente sobre la retina. La que sigue, por favor. Ahora, las ametropías. Esta es una alteración en el poder refractivo del ojo, en la que, sin acomodar, el punto conjugado de la retina no coincide con el infinito. O sea, es un defecto contrario a lo que les mencionaba anteriormente. De estas vamos a encontrar tres principales desde el punto de vista clínico: la miopía, hipermetropía y estigmatismo. Adelante. Aunando un poco más sobre lo que ya nos comentaba Baruch, el estado refractivo del ojo depende de 4 factores principales: la potencia de la córnea, del cristalino, la distancia de la córnea entre el cristalino o profundidad de la cámara anterior como tal, y la longitud axial del ojo. En este esquema, igual volviendo, podemos observar estos 4 factores, de los cuales va a depender principalmente la refracción del ojo, dándonos un aproximado de entre 60 a 64 dioptrías, sumando la potencia de la córnea con el cristalino, y los defectos ametrópicos nos los van a dar cuando vemos alterado alguno de estos 4 factores. Ya sea que tenemos una longitud axial más larga o más corta del promedio, una cámara anterior de igual manera alterada en sus medidas, y alteraciones en la córnea o en el cristalino. Adelante. La clasificación refractiva de las ametropías, desde el punto de vista clínico, vamos a encontrar 2. Las ametropías de correlación, en las cuales vamos a encontrar las ametropías leves, siendo estas las miopías inferiores a 6 dioptrías, hipermetropías menores de 4 y astigmatismos regulares menores de 3 dioptrías. Y las ametropías grandes las vamos a llamar como ametropías de componentes, las cuales son las grandes ametropías, que suelen ser consecuencias de alteraciones biométricas, principalmente en la longitud axial, como les mencionaba anteriormente. Vamos a encontrar alteraciones, ya sea un ojo grande o un ojo chico. Adelante. Desde el punto de vista óptico, las podemos clasificar en ametropías esféricas o cilíndricas. En las esféricas, vamos a encontrar un único punto objeto, el cual le corresponde un único punto de imagen. Dependiendo de dónde se forme la imagen de un punto en el infinito, se definen 2 ametropías. Cuando la imagen se forma delante de la retina, vamos a llamarle miopía, y cuando la imagen se forma por detrás, hipermetropía. Mientras que en las ametropías cilíndricas, estas se caracterizan porque de un punto objeto se forman varios puntos imagen, como consecuencia una diferencia de la potencia en los distintos meridianos. A esta la vamos a llamar astigmatismo. Te brincaste mucho. No, mucho más adelante. La miopía, siendo la primera de las ametropías. Esta es una caracterizada por presentar una potencia refractiva excesiva en ausencia de acomodación. Los rayos paralelos provenientes del infinito convergen en un punto por delante de la retina, como vemos un poco mejor ilustrado en la imagen de abajo, siendo que el punto conjugado, en vez de llegar como en un ojo emétrope justamente sobre la retina, cae un poco antes, por lo cual el paciente tiene una visión borrosa al no alcanzar ese punto, el punto focal donde debería, en la retina. Adelante. La etiología de la miopía, gran porcentaje son miopías congénitas. Las sintomáticas, que son de carácter grave y con afectación de la agudeza visual, las podemos encontrar muy comúnmente en fetopatías como toxoplasmosis o sífilis, albinismo o síndrome de Down, o bebés prematuros.
y en las constitucionales, que son las de factor hereditario, que son aproximadamente un 18%. Adelante. También las miopías adquiridas. Estas, por definición, son las que aparecen más tarde en el desarrollo. El manual nos mencionaba que algunas pueden ocasionarse por factores ambientales. Nos hablaba que a mayor aumento de nivel educativo, por el hecho de que conlleva un mayor trabajo con la lectura cercana y forzando la acomodación y la convergencia, también se llega a desarrollar este defecto ametrópico, por lo cual hemos visto un aumento en la prevalencia de la miopía en las décadas recientes, contrario a anteriormente. Otras pudieran ser las patologías oculares, que nos ocasionan un aumento en la potencia corneal, como una blefaritis o conjuntivitis, o el mismo queratocono, ¿verdad? Que al tener alguna aberración corneal, nos modifican su poder refractivo y nos ocasionan este defecto. Las patologías sistémicas, dando por ejemplo en los pacientes diabéticos, sobre todo en los que tienen algún descontrol metabólico y alteraciones electrolíticas, pueden ocasionar un edema del cristalino, dándonos de igual manera este defecto. Algunas intervenciones quirúrgicas, como el cerclaje de la cirugía clásica del desprendimiento de retina, que provoca un alargamiento de la longitud axial, o incluso algunos fármacos, como agonistas colinérgicos, que estimulan la acomodación, algunos antibióticos del grupo de las sulfas o psicofármacos también nos pueden llegar a ocasionar este tipo de defectos. Vamos a encontrar dos clasificaciones grandes sobre la miopía. La simple, en las que son las miopías bajas, inferiores a 6 dioptrías, que no tienen lesiones a nivel ocular y sus componentes ópticos y la longitud axial se encuentran dentro de los límites normales. Esta le llaman miopía de desarrollo o miopía fisiológica. Contrario a estas, vamos a encontrar las miopías patológicas, que son las elevadas, mayores a 6 dioptrías, son progresivas, estas sí tienen lesiones oculares y se asocian con opacidades vítreas y alteraciones coriorretinianas, y les vamos a encontrar con nombres como miopía magna, maligna, patológica o progresiva. Los signos y síntomas que va a presentar nuestros pacientes son el clásico paciente que vemos que guiña un poco los ojos para poder tener una mejor agudeza visual. En las miopías patológicas podemos encontrar los pacientes con exoftalmos, disminución de la agudeza visual lejana, fotofobia por la midriasis pupilar o la dispersión de la luz en los medios oculares. Estos serían los principales síntomas. Para la corrección óptica de este defecto, vamos a hacer uso de los lentes divergentes o negativos, con la cual la lente que corrige será aquella cuyo foco imagen coincide con el foco objeto del ojo. De este modo se conseguirá que los objetos situados en el infimito formen una imagen nítida en la retina. Como vemos en las ilustraciones de abajo, con ayuda de lentes se apoya para que el haz de luz llegue al objetivo, que será la retina. Para tener un mejor control de estos defectos, nos menciona la literatura que podemos hacer uso del tratamiento higiénico profiláctico o higiene visual. Serían, por ejemplo, mejorar el ambiente que rodea al individuo, reduciendo el menor esfuerzo visual. Lo que ya hemos escuchado en otras pláticas
sobre la famosa regla de los 3:20, que por cada 20 minutos de lectura se tomen unos 20 segundos de descanso mirando a 20 pies de distancia. Con esto vamos a lograr un descanso de la acomodación, mejorando la iluminación y pues la distancia, como les mencionaba. Tratamiento quirúrgico de este defecto, ya hemos escuchado, pues son la cirugía refractiva. A nivel corneal, pues la PRK, el LASIK, el SMILE, en las cuales pues se aplana la superficie corneal para la reducción de la miopía. Y a nivel intraocular, pues con el lente intraocular como tal, que se propone más que nada para miopías elevadas. Este es un pequeño flujograma que nos mencionaba también la literatura para facilitar un poco el abordaje correcto de nuestros pacientes. Dependiendo la miopía con la que cuente, es la decisión que pudiéramos tomar. Y es un paciente que es candidato solamente para uso, mejor dicho, que con el mero uso de lentes de armazón o lentes de contacto, pudiéramos resolver su problema. Como les mencionaba antes, en miopías patológicas sería un abordaje muy distinto. Adelante. Regrésate un poquito más a lo de empezar desde el tratamiento con miopía. Perfecto. Otro más, ahí. Ok, aparte de la corrección óptica, digo, eso es como que lo más básico. O sea, llega el paciente, le toman el auto y lo refractan, ¿no? Aquí lo ideal siempre con el paciente miope, o sea, hay una regla básica, que es entre menos, mejor. Es decir, en cuanto te logre ver un 20/20, ahí nos quedamos. O sea, no ponerle más graduación porque lo vamos a hipercorregir y eso también nos va a causar que tenga mayor estímulo a una miopía cada vez más alta. Y eso va desde los niños hasta los adultos. Ahora, dentro de las correcciones con lentes hay muchas opciones, no nomás es un lente divergente monofocal. Hace 2 años, antes de pandemia, hubo un congreso que estuvo en línea, el Congreso Mundial de Miopía, algo así, el cual hablaban de los diferentes tipos de correcciones. Hablaban desde ortóptica, o sea, desde poner lentes de contactos nocturnos para que hicieran un aplanamiento corneal. Hablaron también inclusive de la parte de terapia visual para ayudar más que nada a modificar la acomodación, el enfoque y retrasar un poco más el proceso de la miopía en el caso de los niños. Y algo que me llamó mucho la atención, que de hecho yo lo estoy haciendo un poquito con los adultos, que no son candidatos a cirugía o que no se quieren operar, es colocarles lentes progresivos, aunque no sean pacientes de presbicia. Ya tengo 3, 4 pacientes de 30 años, 28, 30 años que no quieren operarse y les ponemos un lente progresivo para disminuirle la graduación de cerca, que es lo que nos hace un mayor estímulo y la verdad mantienen mucho mejor su miopía y están mucho más cómodos, ¿sí? O en el caso de los niños, que cada vez hay más niños miopes y más ahorita con lo de pandemia, con mayor estímulo de cerca. Entonces, yo he manejado de repente 2 lentes, un lente de diario y un lente con menor graduación o un lente con un poquito de graduación positiva si es que me lo deja el paciente para trabajos de cerca o para pantallas. Y eso ha mejorado también la parte de la miopía y ha ido que disminuya más la progresión. Si antes el niño, por ejemplo, me progresaba desde una dioptría o 0.50, pues ahora ya 0.25, 0.50 cada año, ¿no? A ver, ¿quién levantó la mano? Sí, yo, doctor. Tengo una duda, por ejemplo, en cuanto al desarrollo de los niños que comentaba mi compañero que mientras más educación o, por ejemplo, necesidad de visión cercana como con las pantallas, los teléfonos, los libros, que hay en el desarrollo en la niñez y la adolescencia, pues no sé si haya alguna medida como preventiva
como por ejemplo cierta cantidad de horas como límite que se pueda usar la visión cercana en el día o si eso no se ha demostrado que ayude. Sí, mira, hay unas tablas, creo que las primeras tablas que sacaron lo manejó la Asociación Americana de Pediatría, que viene por edades y los tiempos de pantalla. Digo, realmente eso no funciona y en México menos. O sea, realmente en México la niñera más fácil es el teléfono, o sea, le das el teléfono al niño y está muy a gusto y las mamás están en su rollo, ¿no? Y eso es cada vez es más. Yo me fijo mucho en eso. Realmente mi área de trabajo más grande es la parte de acomodación y binocularidad. Yo tengo un centro de terapia visual, rehabilitación visual. Entonces, hay muchos niños que llegan con problemas de acomodación y enfoque. Entonces, de repente van con 1, 2, 3, 4 oftalmólogos, optometristas, traen una visión de 20-20 de lejos, una visión 20-20 de cerca, pero traen muchos problemas acomodativos y eso es por las pantallas. Traen muchos espasmos acomodativos, les cuesta mucho trabajo enfocar. Entonces, y más ahorita que están trabajando en pantallas los niños con esto de la pandemia, que pasan 6, 8, hasta 12 horas en pantalla, que es algo que inclusive por más que le digas, por la edad que tiene nada más 2 horas al día, pues es imposible. Entonces, de preferencia, yo les dejo un lente, o sea, un lente positivo, o sea, si el niño trae una hipermetropía, no sé, de +1 y me tolera una graduación de +0.50, +0.75, con eso, con su antirreflejante, su filtro azul, y con eso su acomodación es mucho más cómoda, se cansan menos, hacen menos estrés o menos espasmo acomodativo y están mucho más a gusto. Entonces, esa puede ser inclusive una medida para prevenir un espasmo e inclusive prevenir hasta una miopía temprana. Gracias. De nada, ¿alguna otra duda hasta el momento? Doctor, yo tengo una pregunta. Buenos días. Ahorita que mencionó lo del filtro azul, ¿el filtro azul les ayuda a disminuir el espasmo o de qué manera? No, el filtro azul está diseñado más que nada, de hecho el diseño del filtro azul va más enfocado para pacientes que trabajan o que trabajan más de 8 horas al día. Realmente el filtro azul en el ojo no ha habido algo descrito que nos afecte o nos ayude o no nos ayude, ¿no? El filtro azul va enfocado más que nada a la parte neurológica o a la parte de sueño, ¿sí? Eso sí, ya hay estudios descritos que son pacientes que tienen problemas de sueño, tardan más tiempo en dormir, el sueño es menos reparador. Entonces, en el caso del paciente que está más de 6, 8 horas en pantalla, es muy recomendable. Ahora, con respecto a los niños, o sea, realmente también es por ese lado, o sea, no tanto que me disminuya mi acomodación, me ayuda mucho el reflejo, eso sí, porque es como el filtro azul tiene un ligero tinte amarillito, la verdad ayuda mucho al reflejo y hace que esté más cómodo, pero no me va a ayudar a cuanto a cambios de acomodación, ni a otra cosa más que a sueño, ¿no? Y aparte, otra cosa también ahorita está de moda que compra los lentes en Amazon en 200 pesos, ¿no? Que definitivamente son lentes que yo en lo personal yo no los recomiendo mucho, porque esos lentes inclusive traen aberraciones. Entonces, preferible, si le vas a mandar a hacer un lente, mejor mandarle a hacer un lente con una graduación muy pequeña, y ya sea con antirreflejante o con filtro azul, dependiendo qué tanto lo usa el paciente. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Hola, Doc, buenos días. ¿Alguna medida farmacológica para estos niños que ya los detectamos con una miopía alta y pues no podemos hacer nada en cuestión por las clases virtuales o simplemente el descanso? Pues mira, realmente sí se puede. Inclusive en el Congreso mencionaban darle una dosis reducida de atropina. No me acuerdo la dosis, creo que es al 0.01 o 0.001 por las noches. Entonces realmente lo que va a hacer a la larga es mantener un cristalino más relajado o con menos espasmo, y por ende va a ser una disminución de la acomodación y del estímulo de cerca, ¿no? Entonces se pudiera pensar en algo así, ¿no? O la otra es dejarles inclusive hasta TP por las noches, ¿no? Que es de repente lo que dejamos de tratamiento cuando tiene el paciente un espasmo acomodativo. Entonces pudieras manejarlo de esa manera y o a lo mejor al principio y después ya mejor complementarlo con el lente, ¿no? Un lente con menos graduación de cerca
para que acomode menos y esté más cómodo el paciente. Ok, muchas gracias, doc. Nada. Muy bien, seguimos. Perfecto, continuamos con la hipermetropía. Esta es una metropía caracterizada por una potencia refractiva deficiente en ausencia de acomodación. Los rayos paralelos provenientes del infinito, una vez que han atravesado el sistema óptico ocular, convergen en un punto por detrás de la retina, contrario a lo que veíamos en un paciente miope. La etiología de esta tiene gran carga genética de igual manera y algunas causas adquiridas que son por reducción del eje anteroposterior, podrían ser el edema ocular, tumoraciones, por poner algunos ejemplos. Que al verse modificada esta longitud, pues de igual manera se ve modificada la refracción. Adelante. La fisiopatología. Vamos a encontrar algunas principales, como la hipermetropía axial. Estas son cuando las partes refractivas están normales, pero la longitud del eje anteroposterior se encuentra disminuida. Comúnmente es el ojo pequeño. La hipermetropía de curvatura, estas son en las que vemos un aumento en los radios de curvatura de la córnea o del cristalino. La hipermetropía de índice, estas son cuando vemos una disminución del índice de refracción del cristalino y del humor acuoso por alguna otra patología. El desarrollo visual del ojo, como hemos visto en clases anteriores, como nos mencionaba la doctora de pediatría, al nacimiento, pues este es un ojo pequeño que nos ocasiona hipermetropía, la cual va disminuyendo de manera gradual conforme el crecimiento y desarrollo. Tomé prestada la tablita que nos había mostrado, en el cual nos daba que el nacimiento el bebé tiene una agudeza visual de 20/800, la cual va a ir mejorando hasta que llegamos a los 5 años de edad aproximadamente, que logra ya el paciente el 20/20. Adelante. Los signos. Vamos a encontrar más que nada en las hipermetropías elevadas, los pacientes con algún estrabismo convergente por exceso de acomodación. Vamos a encontrar también que acercan excesivamente los objetos, una incidencia alta de conjuntivitis sobre faritis, por secundario una congestión por exceso de acomodación. También podemos encontrarlos con una cámara anterior menor. Y secundario a estas, van a desarrollar una ambliopía bilateral. Más que nada son en las hipermetropías elevadas que no se corrigen o no se detectan a tiempo. Los síntomas que presentan los pacientes son disminución de agudeza visual de lejos y ya después también a visión próxima, cefaleas frontales o lo que le llaman astenopia, que es la fatiga visual, cefaleas, ojos rojos, cansancio. La corrección de este defecto va a ser con lentes convexos o positivos, los cuales nos van a ayudar a aumentar el poder refractivo del ojo y van a ser estos más que nada dependiendo la edad, que lo encontraríamos en la presbicia, la cual pues es otro defecto en el cual hay una alteración en la acomodación del cristalino por la edad. Adelante, Baruch. Bueno, creo que estaba un poco antes, o no sé si se borró la tablita, pero es sobre la regla de Donders. Exacto, gracias. Que nos apoya dependiendo el grupo de edad del paciente para darnos un aproximado de cuánta es la adición que necesita
por promedio, ¿verdad? Mira, regresate un poquito. Ok, bueno, en cuanto a hipermetropía, igual regresate a la parte de los lentes. La hipermetropía, igual como la miopía que tiene su regla, también la hipermetropía. Siempre al paciente, entre más, mejor. Ahí es todo lo contrario. ¿Sí? Es una regla. Entre más se aguante el paciente una graduación hipermétrope, mejor. Ahora, la hipermetropía va a depender mucho en la edad donde esté el paciente. Por ejemplo, en la tablita anterior, que vienen las agudezas visuales de los niños, obviamente, entre más chico el niño, la hipermetropía va a ser más alto, en teoría, ¿sí? Entonces, normalmente un recién nacido nace aproximadamente con un aproximado entre 4 y 5 dioptrías, el paciente va creciendo hasta los 8 años, o a los 6, 8 años, que es cuando termina la parte del desarrollo, y hasta los 18 años es cuando termina el crecimiento del ojo, 18 a 19 años, dependiendo del paciente. Es cuando en teoría llegamos al punto cero o al punto de mejor visión. Aquí es importante, independientemente, creo que no sé si la doctora Edith, cuando vieron esta parte de oftalmopediatría, les dio una tablita donde veían la edad del paciente y lo normal de cada una de las dioptrías en hipermetropía. Esta tablita es muy importante para que tengan como un rango de cuál es la normalidad y hasta dónde sí poner o no usar un lente. Esa tabla también es una tabla que ya tiene más de 30 años, entonces esa tabla también ya se ha modificado porque los pacientes ya no son los mismos que hace 30 años, o sea, los niños no son los mismos que hace 30 años también, ¿sí? Ahora el niño cada vez tiene mayor exigencia visual de cerca, entonces ahí es cuando también deben aprender un poquito a individualizar un poquito al paciente. ¿Sí? Obviamente no todos los niños van a ocupar lentes, pero también no todos los niños que no estén en ese rango no van a ocupar lentes. Entonces es importante individualizarlo. También ver por qué es la causa que vienen a la consulta, porque eso es muy común, o sea, les llega la mamá con el niño y les dice, ¿sabes qué? Mira, tiene mucho problema, no lee bien, le cuesta enfocar, o simplemente que tiene problemas de lectura. Pues desde ahí, ¿no? Entonces ustedes lo revisan, trae un 20-20 de lejos, un 20-20 de cerca, le hacen su refracción, le hacen su refracción con ciclo, han dado caso también, y dicen, no, pues el paciente está perfecto, o sea, trae una visión de lejos de 20-20, de cerca de 20-20, y su refracción es de acuerdo a su edad. Pues no tiene nada, ¿no? Y ¡pum! Se va el paciente. Y va con otro, y lo mismo, y va con otro, y lo mismo. Y luego le dicen, ¿sabes qué? No, es problema de TDA. Entonces pasa con el psicólogo hace las pruebas, tampoco es, lo pasan con el neurólogo, no lo es, y al final llegan aquí. ¿Qué es lo que pasa? Hay problemas acomodativos. Entonces es importante, sobre todo en los hipermétropes, que le hagan pruebas acomodativas y pruebas binoculares. Eso igual lo pueden ver yo creo que con Jackie. Jackie es experta en esa parte. Hay un apartado donde ustedes tienen que revisar la acomodación o la amplitud acomodativa, ya sea que lo hagan con el foroptor, que es lo más sencillo, ¿sí? Entonces se dan cuenta qué tanto tiene de flexibilidad acomodativa el paciente. Y eso también les da un tip si les dejan un lente o no. Entonces, simplemente le dejas un lente al niño con un más 0.75, que realmente es una nada, pum, le cambiaste la vida, ¿no? O sea, el niño lo usa solamente para lectura, solamente para la computadora, y pues le cambia bastante. ¿Por qué? Porque el enfoque es más rápido, es más preciso, se me cansa menos, y eso le ayuda también a que el aprendizaje sea mejor. Por eso es importante que aprendan a individualizar mucho al paciente y hacer algunas pruebas binoculares. Esas pruebas al rato, creo que en otra clase las vamos a ver, ya se los voy explicando. Con la parte de presbicia, lo mismo, ¿no? Es individualizar mucho al paciente. La regla o la tabla de Donders nos da mucha idea de cómo usar las adiciones. No nomás porque el paciente tenga 60 años le vas a poner un +3, ¿sí? Entonces es importante ver si el paciente, no sé, si hipermétrope de +3 y hasta con un +2 que le pongas de adición tiene el paciente, ¿no? Entonces sí es importante también que aprendan a individualizar al paciente de presbicia. ¿Hasta ahorita alguna duda? No. Ok, seguimos.
Tercer defecto, el astigmatismo. Este es un defecto de la superficie de un lente que hace converger desigualmente los rayos de luz, deformando la imagen. Al tener el defecto de la curvatura de sus medios refringentes que impide la convergencia de los rayos luminosos en un solo foco puntual. Entonces, este es un poco más complejo que los anteriores, en los cuales, dependiendo los dos meridianos principales, va a haber diferentes tipos de astigmatismo. En un momento más los voy a mencionar un poco más definidos. La etiología, gran parte es congénito, en el cual se nace con el defecto refractivo y va evolucionando con la edad. El astigmatismo de curvatura, en el cual las superficies refringentes no son esféricas. Y en la córnea tenemos alteraciones de la topografía por traumatismos, heridas, quemaduras, infecciones, tumoraciones, cirugía, lentes de contacto, los cuales nos van a dar estas alteraciones en la córnea y por ende que se agrave más esta patología. Mientras que también se puede dar en los de cristalino, en los cuales vamos a ver una deformación de la cara anterior, ya sea por traumas o infecciones. Otros serían los astigmatismos de índice, en el cual vamos a ver que la potencia varía por cambios del índice de refracción en los medios transparentes, como por ejemplo, pues en la catarata, ¿verdad? La opacidad del cristalino, o en la endoftalmitis, que vamos a ver también pues medios turbios por la infección. Astigmatismo de posición, en el cual es una oblicuidad entre las superficies de refracción, córnea y cristalino con la retina. Por ejemplo, la luxación del cristalino. Otra clasificación sería según la perpendicularidad o regularidad de los meridianos. El astigmatismo regular vamos a definirlo como cuando los meridianos principales son perpendiculares entre sí y su refracción es constante. Es el más común, es el más bonito, por así llamarlo, y se puede corregir con lentes oftálmicas o de contacto. Y el irregular, este es el que sí nos mete un poco más en lío, porque es cuando los meridianos principales no son perpendiculares entre sí, por lo cual la refracción puede variar entre distintos puntos de cada meridiano y en algunos casos se puede corregir con lentes de contacto. Según la metropía los podemos clasificar en astigmatismo simple, en el cual vamos a encontrar un punto focal en retina y otro delante o detrás de la retina. En el astigmatismo hipermetrópico simple es en el cual vamos a encontrar el meridiano amétrope detrás de la retina. Y cuando encontramos el meridiano amétrope delante de la retina, le vamos a llamar astigmatismo miópico simple. En los astigmatismos compuestos, son los que ningún meridiano focaliza en retina. En el que es hipermetrópico compuesto, ambos meridianos detrás. Y en el miópico compuesto, ambos meridianos delante de la retina. Y en el mixto vamos a encontrar un meridiano principal delante de la retina y otro detrás. ¿Tienes algún ejemplo de cada uno de ellos? Ejemplos de ilustraciones. Sí, como una refracción. No, doctor. Ok, bueno, igual luego lo checamos porque sí es importante que sepan, o sea, que sepan la clasificación, digo, no porque, digo, aparte que se los preguntan en el examen de consejo, más que nada para que sepan el tratamiento que le van a dar al paciente y sobre todo que sepan clasificarlo, ¿no? Pero luego hacemos algunos ejemplos después. ¿Sí, Ellen? También nos podemos clasificar según la curvatura. El astigmatismo directo o también llamado con la regla es en el cual
el meridiano vertical es más curvo que el horizontal. Y al contrario, el que le llaman contra la regla o inverso, es en el cual el meridiano principal horizontal es más curvo. El astigmatismo oblicuo es en el que vamos a encontrar meridianos principales a más de 20 grados de la línea horizontal o de la vertical, por los cuales los vamos a encontrar entre los 135 y 20 grados y entre los 45 y los 20 grados. El astigmatismo simétrico vamos a encontrarlo en los meridianos principales inclinados en posición simétrica, y el asimétrico, pues en el que no tiene ninguna simetría entre los meridianos principales. Los síntomas principales que van a presentar los pacientes son de igual manera la astenopia, como les mencionaba, que es la fatiga visual, visión borrosa, posición compensadora de la cabeza, que es cuando vemos al pacientito que gira un poco la cabeza, que eso lo veremos relacionado con el eje. También el guiñar los ojos para lograr un efecto estenopeico y la cefalia como tal. Adelante. La corrección. Por eso les mencionaba que este es un poquito más complejo. Este va a ser con las lentes cilíndricas, las cuales tienen, son las lentes que tienen diferente potencia en sus dos meridianos principales. Vamos a encontrar 4 lentes: planocilíndricas, bicilíndricas, esferocilíndricas y tóricas. Este es igual otro pequeño flujograma, dependiendo, pero pues igual el doctor con su experiencia nos puede platicar un poco más, porque la verdad sí se me complicó un poco comprender el tratamiento del astigmatismo. Ok, pues mira, con el astigmatismo, regrésate un poquito. Más, ya te digo. Ok. Ahí, o sea, esta parte de la clasificación, como les digo, sí es importante para que la sepan y lo puedan plasmar inclusive en el expediente clínico, o sea, pongan el diagnóstico. Por ejemplo, un astigmatismo simple es un paciente que tiene, no sé, una graduación plana con un cilindro de -1, ¿no? O sea, uno que es el plano llega al punto focal de la retina y el otro es el astigmatismo que llega por anterior a la retina, ¿no? Un astigmatismo compuesto, te dicen que los dos, ambos están por detrás o por delante de la retina. Por ejemplo, una graduación de, no sé, -1 con -2, ¿no? -1 de miopía, -2 de astigmatismo. Los dos están antes del punto focal. O viceversa, en una hipermetropía, a lo mejor un +3 con un -2. El +3 está por detrás de la retina y se regresa el -1 o el -2 del cilindro y no alcanza a llegar al plano, ¿sí? Hay unas tablitas o hay unas reglas, como tipo, sí, como una regla tal cual. Entonces tú le vas sumando y le vas restando y vas viendo si llega al punto focal o no. Y un astigmatismo mixto, por ejemplo, puede ser un paciente que tenga no sé, un +1 con -2, ¿no? Uno está en el +1 por detrás de la retina y el cilindro de -2 por detrás por delante de la retina y otro por detrás de la retina. Entonces, sí es importante que puedan hacer esa tabla o que tengan algún ejemplo. Eso lo pueden ver inclusive ahí con Jackie cuando estén haciendo las prácticas de optometría. Cuando vean al paciente y ustedes mismos vean qué clasificación es, qué astigmatismo es, si es simple, si es compuesto, si es mixto. Es muy importante que se sepan esa parte. Mira, pon la siguiente. Y esa es la otra parte de la clasificación, porque al final de cuentas tú vas a decir, no sé, tiene un astigmatismo hipermetrópico simple, con la regla, contra la regla u oblicuo, ¿sí? Esa tablita, ese ejemplo de la imagen, la verdad es muy simple y es algo que sí se tienen que aprender, porque inclusive, por ejemplo, una pregunta de examen puede ser eso, ¿no? O sea, yo les pongo un paciente que llega a revisión y trae una graduación tal, y ya que me digas, ok, ¿qué diagnóstico tiene? Completo, ¿no? Si es simple, si es mixto, si es compuesto, si es con la regla, contra la regla o oblicuo, ¿no?
Es importante que lo sepan también. La que sigue. Bueno, los síntomas pues son clásicos. El clásico paciente es el que guiña el ojo para observar. O sea, ese realmente es de entrada, guiña el ojo, pues lo más seguro es que tenga un astigmatismo, ¿no? La que sigue. Y en cuanto a la corrección, pues realmente en México o gran parte de Latinoamérica la corrección se hace con lentes tóricas y son lentes negativas que se manejan aquí. En algunos países de Europa se manejan con lentes positivas, ¿sí? Y eso más que nada es el manejo y la escuela que te enseñan a manejarlo. Cuando son simples, mixtos, compuestos, mientras que sean astigmatismos regulares, pues no hay ningún problema. Eso lo puedes graduar sin problemas con ayuda del autorrefractor, con ayuda de la retinoscopía y con el foróptor, ¿no? Cuando ya cambia un poquito la dinámica para una corrección con astigmatismos, son los astigmatismos irregulares, sobre todo con pacientes con queratocono. Si son pacientes que literal, o sea, híjole, yo creo que me ha tardado hasta una hora en poderlo refractar, ¿no? Sí, porque recuerden que el cono, o sea, la característica del cono más que nada es demasiado irregular la córnea. Entonces, dependiendo del punto focal donde tenga el paciente, cambia bastante. Sí, por ejemplo, tengo el caso de un amigo que vino un día que se quiere operar, que trae un cono, y hace poco se le perdieron los lentes, fue a una óptica para que le hicieran un lente de contacto rápido. Entonces, el autorrefractor a ellos les dio un -8 con -3, ¿no? Entonces, le pusieron su lente de contacto, le pusieron -10 y dice, no, pues más o menos. Pero realmente ese paciente no trae eso. Ese paciente mejora la huella visual prácticamente 20-30 con un -1 con -3. O sea, nada que ver con la grabación que salió del autorrefractor. Entonces, ahí sí son pacientes que sí le van a batallar mucho y son pacientes que sí requieren mucho tiempo de estar con ellos. ¿Sí? Porque realmente, la verdad, se avientan un buen en hacer esas correcciones. Ahora, cuando son correcciones un poquito más complicadas también, por ejemplo, en pacientes que traen de repente, no sé, diplopia, inclusive, al momento que le pones un prisma, también cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los prismas también van a dar más aberraciones que pueden ayudar o desayudar. Igual pasa con los lentes positivos, ¿sí? Entre más positivo sea el lente, entre más esférico positivo sea el lente, más aberración me va a dar también, ¿sí? Entonces eso también va a variar la parte de la corrección. Por eso en ese caso de pacientes que son un poquito más especiales, sí tienen que dedicarles un poquito más de tiempo. Ahora, está la opción de lente de contacto. Yo en lo personal yo no manejo lente de contacto, ¿sí? Pero también, por ejemplo, en pacientes con queratoconos es una muy buena opción el lente de contacto, sobre todo si son esclerales, ¿sí? Ahí sí es un poquito más de chamba, porque ya es colocar el lente de contacto, ver si toca o no en la superficie, ver el tamaño, el grosor, la distancia, y eso lo hace generalmente la parte de contactología. Es igual, yo creo que Jackie les puede dar un poquito con eso, o no sé si conocen, bueno, creo que no. Va una chica que es optometrista a San Ángel, se llama Emma. Emma es contactóloga, ¿sí? Entonces, igual con ella se pudieran apoyar un poquito si quieren ver un poquito más de contactología. La verdad, ella es muy, muy buena para esto. ¿Hasta ahorita alguna otra pregunta? Yo, doctor, le quería preguntar, me quedó un poco de duda acerca de, bueno, la tablita de contra la regla y con la regla. Ajá. Pues, eso, o sea, el astigmatismo ahí está relacionado, si es mixto o compuesto o cómo. Sí, o sea, haz de cuenta, si te tomas, por ejemplo, un autorrefractor ahorita, ¿sí? Tomas un auto y a lo mejor traes una graduación de, no sé, ¿qué te gusta? +1, -0.50 por 30, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, si es un +1, ya sabes que va, atrás de la retina, ¿sí? Ujú. Traes un 0.50, se regresa un poquito, no logras llegar al eje plano o al eje visual. Entonces ya de entrada traes un astigmatismo hipermetrópico, compuesto, ¿no? Los dos están por atrás de la retina, ¿no? Ahora, el astigmatismo
¿Dónde lo vas a clasificar? Tiene 35 grados. ¿Dónde lo pondría? ¿Contra la regla, oblicuo o con la regla? Oblicuo. Ajá. Se Ok. pondría, ¿sí? Realmente el astigmatismo, o sea, los grados te lo van a dar si es con la regla, si es contra la regla o si es oblicuo. Sí, eso no tiene falla. Tú checas nada más a qué grado está, te acuerdas de la tablita y ya sabes si va con, contra o oblicuo. ¿Sí? Ok, perfecto, Yo muchas creo que gracias. donde más le batallamos un poquito es al principio saber si el astigmatismo es simple, si es compuesto, si es mixto. Pero ya esta parte de la clasificación por grados es mucho más sencillo. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, seguimos. Sería todo de nuestra parte, de nuestra exposición, doctor. Perfecto, muy bien. ¿Tienen preguntas hacia sus compañeros? Ok. Muy bien. Entonces, si quieren tomar un descanso de 5 o 10 minutos. Sí, está bien. Sí, en lo que nuestros compañeros ponen la otra exposición. Presentación, que se tiren un poquito, que terminen sus notas. ¿De Y cuánto? cualquier cosa, nos conectamos ahorita en 5 o 10 minutitos. Vale. Listo. Ok. Bueno, buenos días. Nosotros vamos a dar la clase de la agudeza visual y el diseño de cartillas, mi compañero Gonzalo y yo. Y bueno, comencemos. Muy bien, bueno, vamos a empezar con una breve introducción. La agudeza visual, bueno, pues es la capacidad de distinguir dos estímulos separados por un ángulo determinado que nos da la resolución espacial de nuestro sistema visual. No solo depende de las estructuras oculares, sino también de factores de la vía óptica, la corteza visual. Nosotros pues ahorita nos vamos a enfocar, pues, bueno, cómo vamos a evaluar esta agudeza. Y siguiente. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta que existen factores que afectan la agudeza visual. Se dividen en físicos, fisiológicos y psicológicos. Los físicos, bueno, nos vamos a enfocar pues en la sala, la iluminación que tenemos al evaluar al paciente, los optotipos, su tipografía, su color, la distancia que se encuentra en el paciente y pues propios del ojo, ¿verdad? Aberraciones que nos van a impedir que pueda distinguir las letras o los optotipos que le vamos a proyectar para hacer la evaluación. Dentro de los factores fisiológicos, pues se encuentra la densidad, disposición de fotorreceptores, la excentricidad de la fijación, la motilidad que tenga el paciente o la motilidad ocular que tenga el paciente, su edad, si está tomando algún medicamento que puedan estar afectando la agudeza visual, enfermedades oculares también que puedan estarnos ahí alterando y pues factores neuronales. Y por último, los psicológicos, que es pues que la experiencia que haya tenido con estas pruebas que le estamos haciendo, la fatiga física, psíquica y pues obviamente la motivación. O en el caso de los niños el aburrimiento, su capacidad de concentración no es la misma, entonces esto nos puede estar causando ahí un problemita para poder evaluar cómo se encuentra. Siguiente. Bueno, dentro de los mismos factores fisiológicos hay que considerar lo siguiente. Para poder distinguir su agudeza, tenemos que ver cuál es el mínimo visible que nuestro paciente puede ver, lo mínimo separable y mínimo reconocible o discriminable. Con lo mínimo visible, ¿a qué me refiero? El libro lo menciona como la unidad espacial más pequeña que el sistema visual es capaz de percibir. Es decir, si yo le pongo una imagen y la voy disminuyendo en tamaño, ¿cuál es la más pequeña que me puede distinguir bien? O sea, sabiendo lo que es, si yo le pongo un florero, por ejemplo, la imagen de un florero, una flor, y la voy disminuyendo de tamaño, ¿cuál es la más pequeña que me puede distinguir como tal, como el florero, como la flor? El mínimo separable es la habilidad pues, de separar dos objetos que se encuentran muy próximos.
pero que me los vea de manera nítida, que no me los vea nada más como un solo bulto, un solo objeto. Encuentre a una distancia de 50 a 94 segundos de arco. Más adelante mencionó esto. Y pues se evalúa con la agudeza de Vernier. Es una tabla, sí me parece que sí la agregué más adelante, que nos ayuda a ver si el paciente es capaz de distinguir si dos objetos estando en una cercanía los distingue como dos solos o como uno. El mínimo reconocible o discriminable, como mencionaba, es la capacidad del sistema visual de que pueda reconocer correctamente formas y objetos y su orientación. A esto me refiero a que, por ejemplo, nombremos la cartilla de la E. Si ¿cuál es la capacidad del paciente de distinguir hacia dónde se dirige, pues como quien dice, las patitas de la E con nitidez? Y esto nos equivale a 1 minuto de arco. Siguiente. Si quieres, regrésate un poquito. Ajá. ¿Puede? ¿Puedes regresar uno, Gonzalo, por favor? Gracias. Sí queda bien definido, bien claro esta parte de mínimo visible, mínimo separable y mínimo reconocible, chicos. Porque esa es como que la parte más básica de lo básico de una cartilla y hasta donde el paciente o el ojo humano capta las imágenes. Y igual son preguntas de examen, ¿no? Entonces, es importante que quede muy claro esta parte del mínimo visible, como mencionó su compañera, tal cual es la parte o la unidad donde el paciente ve la imagen lo más pequeña que lo puede observar en una forma nítida, ¿sí? El mínimo separable, como habían comentado, ¿sí? Son la capacidad o la habilidad que tiene el paciente para ver dos objetos muy próximos, completamente nítido. Y el mínimo reconocible es la capacidad que tiene el paciente o la habilidad para reconocer el objeto. ¿Sí? O sea, que queden bien claros esos dos puntos, se va a preguntar en el examen. La que sigue, por favor. Muy bien. Ahorita mencionaba en el mínimo separable, el mínimo reconocible, sobre los minutos y segundos de arco. Son unidades de medida para los ángulos muy pequeños, ¿sí? También llamados minutos hexagonales, segundos hexagonales. Equivale, por ejemplo, 1 grado a 60 minutos de arco y a su vez 1 minuto de arco equivale a 60 segundos de arco. Suponiendo que estamos hablando de un paciente con una pupila de 2 milímetros, su agudeza máxima se encuentra a 0.5 minutos de arco, lo cual equivale a 30 segundos de arco. Entonces, básicamente esto nos va a ayudar a distinguir, o sea, para poder medir distancias entre objetos y, sí, sobre la distancia entre objetos que distingue con la agudeza visual del paciente. Siguiente. Ok, pasamos a los optotipos. Bueno, optotipo proviene de la palabra griega optos, que es visible o relativo a la visión, y tipos, que es marca, o sea, es decir, marca visible. Es una figura o un símbolo que vamos a usar para medir la agudeza visual. Y el diseño, pues, tiene en cuenta los principios fisiológicos de la agudeza visual. La figura se compone por varios rasgos, cada uno de los cuales suspende un ángulo determinado a una distancia que nosotros pues vamos a aplicar en el paciente. ¿En la que sigue? Tenemos diferentes presentaciones de optotipos. Tenemos los impresos, los proyectores y los sistemas de videopantalla. Los formatos impresos son los que más se han usado y son más recomendados. Se recomienda que sea un material opaco. En hay que usar una iluminación que sea directa para que sea pues más fácil al paciente distinguirla, ¿no? Si estamos hablando de un formato translúcido, vamos a iluminarlo pues desde su interior
o desde atrás del mismo, de la transparencia, y se colocan a una distancia de 4 metros o 4 o 6 metros, perdón, no es 4 más, 4 o 6 metros. Los proyectores, bueno, pues son proyectores y la ventaja de estos es que si el ojo del paciente y la lente del proyector se encuentran a la misma distancia, el tamaño angular de los optotipos no interfiere con la distancia a la que se van a proyectar. Sin embargo, la desventaja que tienen es que a 5 metros pueden sobreestimar la agudeza visual en pacientes con miopía o infravalorarla en pacientes con hipermetropía. Y pues también otro punto que hay que considerar es que la divergencia de los rayos del proyector cuando se encuentran a 4 metros es de 0.25, a 6 metros es de 0.17 dioptrías, lo cual quiere decir que mientras pues, más alejado se encuentre el proyector digamos, de la pared o donde lo vamos a proyectar. Del paciente, sí, hay menor error en la refracción. Y los sistemas de videopantalla es, pues, por ejemplo, como el que tenemos en GAU. Las ventajas, pues, es que tienen más variedad de optotipos, cambian el orden, nos ayuda, por ejemplo, con pacientes que a veces se pueden memorizar el orden de los optotipos, de las letras, pues aquí los podemos cambiar y esto nos ayuda a que tengamos una agudeza visual mejor evaluada. Su desventaja, pues, varía con los píxeles y los tamaños de la letra, del monitor y los niveles de la luz. Esto también nos puede así causar un problemita para la evaluación. La que sigue. Bueno, como mencioné, pues hay que tomar en cuenta la iluminación y el contraste de los optotipos para tener un adecuado examen de agudeza visual. Se utiliza un alto contraste del negro sobre fondo blanco, superior al 75%, que sea homogéneo en toda la pantalla, ¿sí? O sea, que todas las letras sean igual, el mismo tono. Como mencioné, pues en los tipos más usados, que son los impresos, el contraste es mayor que en los sistemas de proyección. Por eso que a veces sí se prefiere que sea esto en vez del de pantalla. En condiciones, hay que considerar que en condiciones de poca luz, pues las pupilas se pueden dilatar y esto pues puede detectar pequeños errores de refracción. Pero, por ejemplo, las aberraciones ópticas o la miopía nocturna pueden ayudar a que disminuya la agudeza visual. Por eso se recomienda que se use una buena iluminación, un cuarto bien iluminado de entre 50 a 100 lúmenes por centímetro. Y pues en distancia, el paciente pues debe estar bien sentado, derecho, sin tratar de acercarse, y pueden ser a 4 metros o 6 metros de preferencia. Bueno, estandarizado está como en 6 metros, pero sí hay que fijarse mucho en esto, porque hay muchas veces que nos pasa que los pacientes se tratan de acercar y esto pues ya no nos indica correctamente la agudeza que presenta. La que sigue. Bueno, la presentación de los optotipos se divide en 3 zonas. El test, los 10 grados centrales y el fondo. El test es la zona blanca sin optotipos, o sea, el fondo. La luminaria es de 80 y 320 candelas por metro cuadrado. La luminancia de los optotipos debe ser la mínima posible para que sea mayor el contraste, y si no puede ser, los optotipos deben ser mayor del 15% de luminancia. Y los 10 grados centrales excluye la zona del test. Excluyendo la zona del test, perdón, la luminancia debe ser entre 10 y 25% de la misma. ¿Pasamos al siguiente? ¿La que sigue? Ok. Voy a regresar un poquito. Es importante siempre tener un espacio adecuado para lo que es la parte de la revisión. Digo, la agudeza visual realmente sí llega a afectarse un poco, dependiendo cómo es eso en consultorio. O sea, si es un consultorio que tiene mucha luz, sobre todo luz blanca, eso también va a provocar que tenga más reflejo el paciente.
Si su luz es un poquito más cálida, el contraste va a ser un poco mayor. Obviamente va a depender también dónde tengan el tipo de test que tengan, si es cartilla, si es proyección o si es pantalla. Obviamente lo ideal siempre es que sea un test impreso, porque ya vienen ya catalogados con el tipo de contraste y fondo. Generalmente es como un color, una opalina mate y un color negro como semi brillante. Yo, por ejemplo, yo manejo generalmente proyector y ahí en el GAU generalmente creo que tienen pantalla. De repente con pantalla sí es importante que tengan una buena iluminación, porque si le apagan la luz al paciente, la pantalla le va a crear mucho reflejo también. Entonces eso también puede afectarles un poco en cuanto a la toma de la agudeza. Ahora es importante que el paciente, como dijo su compañera, que esté bien sentado, que esté alineado y sobre todo que el test esté exactamente enfrente del paciente. Sí, muchas veces puede estar de lado y eso también crea distorsión o aberración. Y también tienen que observar cómo el paciente ve la imagen, no es nada más si guiñe el ojo o no lo guiñe. Hay pacientes que giran mucho la cabeza para tratar de enfocar. Hay pacientes que incluso hasta se voltean así completamente de lado para llegar a un punto de enfoque. Entonces, todas esas cuestiones tienen que estarlas observando, porque independientemente que te dé una agudeza visual, no sé, un 20-30, tienes que ver cómo lo está haciendo y por qué lo ve así. Muchas veces algunos pacientes pueden tener inclusive fijaciones excéntricas, entonces ahí ya te vas a empezar a dar cuenta o a notar cómo el paciente lo empieza a observar. Ok, ¿seguimos? Bueno, una vez realizando el test, o bueno, cómo vamos a estar nosotros anotando la agudeza visual, podemos usar, por ejemplo, la fracción de Snellen, creo que pues, es la que más usamos. Especifica la presentación del test, o sea, a qué distancia se encuentra y el tamaño de los octotipos que distingue el paciente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la agudeza visual, o sea, si el del paciente es de 20-200, eso nos indica que estando a 20 pies, el test o la letra que le estamos presentando al paciente, una persona sana, digámosle sana, con una agudeza visual adecuada, la vería bien a 20, pero este paciente lo presenta a 200. La escala decimal, el libro le menciona que se usa un poco más en España, es igual, digamos, tenemos la fracción de Snellen que acabo de mencionar, pero la resolvemos a un solo número. Por ejemplo, el 20-20, que pues es visto como la visión, la agudeza visual máxima, es, pues bueno, nos dividimos 20 entre 20, nos da 1, y esta va a ir disminuyendo conforme pues la agudeza se ve afectada, la agudeza visual del paciente se ve afectada. Por último, podemos usar el logaritmo del mínimo ángulo de resolución, que es el logmar. Esta mi compañero la va a mencionar con mayor especificidad más adelante, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, para la evaluación de la visión cercana, se realiza pues más o menos correspondiente a un brazo de un paciente o 40 centímetros. Aquí no vamos a usar octotipos, sino palabras, frases o figuras. Tenemos diversas escalas. Las, digamos, más usadas son la unidad métrica, escala de puntos, Snellen reducida y la notación de Jagger. No hay una estandarización internacional de la agudeza visual cercana. Las más recomendadas son la unidad métrica y la escala de puntos. Porque quiero hacer aquí, pues, bueno, un punto de que la unidad métrica y la escala de puntos nos dan en sí un número específico para medición de agudeza visual en pacientes, mientras que escala de Snellen reducida y Jagger no tienen exactamente, por ejemplo, una medición de cuánto tienen que encontrarse la letra. Entonces, es un poquitito más subjetiva, por eso se prefieren las dos primeras. La que sigue. Ok. La unidad métrica, bueno, nos especifica el tamaño de la letra, indicando que la distancia a la que podría apoyarse en un ángulo de 5 minutos, no 5 segundos, 5 minutos de arco a 1 metro. Se calcula como una fracción de Snellen, el numerador de la distancia del test en metros y el denominador, la letra que pudo distinguir el paciente.
Otros autores dicen que puedes medir la letra más pequeña que distingue el paciente, la multiplicamos por 0.7 de esos milímetros que mide y pues ya tenemos con esto la medición. Como dije, pues esto sí nos da un número, no, no es es un poquito más objetiva. La que sigue. La escala de puntos, pues se usa, por ejemplo, con procesadores de texto, con periódicos. Un punto es igual a esta fracción de pulgada. En la letra impresa es de aproximadamente 8 veces esta misma fracción, lo cual nos da esta medida, ¿no? Entonces, desgraciadamente, doctor, si busqué esta escala, no encontré una imagen para adjuntarla, para hacerlo un poquito más claro. Okay. ¿Tienes una imagen de la parte de los minutos de arco? No, aquí no. Bien, hay una imagen, digo, realmente este es básico para tomar la parte de la agudeza visual. Las letras que se encuentran en las cartillas tienen una medida. Normalmente la letra mide 5 minutos de arco, ¿sí? Y cada cuadrito de la letra, y por eso es importante la imagen, déjame ver si la encuentro aquí en el celular, es de 1 minuto de arco. A ver, vamos a ver si se alcanza a ver. ¿Alcanzan a verla? Sí. Ahí está la letra E, por ejemplo. Entonces, todo el aspecto de la letra E, o sea, toda la letra, si se fijan, son 5 por 5. Entonces, cada imagen mide 5 minutos de arco y cada cuadrito especifica 1 minuto de arco. ¿Sí? Esa es la medida ideal del paciente. Y esa realmente es la letra ideal para tomar la agudeza visual. Obviamente, las cartillas que tenemos o simplemente las que están en proyecciones o en pantallas, la letra E es diferente. No termina de repente con el cuadrito hacia abajo. ¿Sí? Eso sería como que lo ideal. ¿Sí? Es importante que sepan esta parte porque eso es lo que nos va a dar lo mínimo distinguible, lo mínimo separable que alcanza a ver el paciente. Eso igual lo pueden checar. Igual les mando si quieren un link donde viene esa parte de agudeza visual y viene cómo sacar los minutos de arco, ¿no? Que eso realmente es para que lo tengan como una idea teórica. Realmente eso no lo aplicamos tanto. ¿Sale? Bien, gracias, doctor. La que sigue. Bueno, la Snellen reducida se utiliza 40 centímetros de distancia del paciente y tiene una proporción de octotipos de una unidad a 40 centímetros que nos da el equivalente que sería una agudeza visual del 20-50. La utilizamos a 40 centímetros, pero su desventaja es esa. No hay una distancia específica ni un tamaño específico de la letra. Entonces puede haber variaciones. La que sigue. Escala de Jagger. Pues algunos autores mencionan que es como que la que ya está un poquito, o sea, no nos deberíamos estar basando tanto en ella. Sin embargo, pues es una buena herramienta. En GAU todavía podemos apoyarnos con ella para hacer la evaluación del paciente. Tenemos varios textos de diferentes tamaños. Le pedimos al paciente que nos empiece a leer hasta el que nos distinga bien, ¿verdad? Sin tratar de acercarse de más la cartilla. Igual la va a sostener a 40 centímetros de sí. Y bueno, pues se anota, cada texto tiene arriba como unas letritas que nos indican de que, o sea, la medida o el tamaño del mismo para poder distinguir. Por ejemplo, si el paciente alcanzó a ver, va en orden decreciente, entonces empieza con el 10J o J10 y así sucesivamente. Si el paciente alcanza a ver el penúltimo, el antepenúltimo párrafo, entonces ya lo anotamos como 3J a 40 centímetros de distancia. ¿La que sigue? Sí, con respecto a lo del Jagger, digo, yo creo que casi todo el mundo lo utiliza porque es algo muy práctico. Digo, no es lo ideal, pero es lo más práctico. Inclusive yo también lo utilizo. Y aquí es importante también completarlo un poquito con la parte de las adiciones. Ya luego van a dar presbicia, pero es muy importante esa parte porque cada paciente tiene su visión cercana. O sea, lo ideal es que sí, 40 centímetros, le pones su adición, 20-20, ¿no?
Pero sí hay pacientes que a lo mejor no están a gusto en 40 centímetros, están a gusto en 35, 30 centímetros, o pacientes que están más a gusto en 50 centímetros, ¿no? Entonces, sí es importante ver hasta dónde es obviamente su capacidad de visión y obviamente qué distancia el paciente está cómodo con esa capacidad de visión, ¿no? Obviamente, si ya tiene el brazo así súper largo, depende de J3, pues obviamente ocupa un lente de visión, ¿no? Pero es importante que también vean esa parte. Y bueno, la visión lejana, pues como su nombre lo dice, es la capacidad del sistema visual para discriminar detalles a un objeto que se encuentra a una distancia lejana. Para evaluarlo, pues colocamos el test a 4 o 6 metros de distancia de nuestro paciente. La que sigue es sí. Bueno, mi compañero va a continuar con la visión lejana. Okay. Buenos días. Buenos días. Voy a continuar con las diferentes tablas o optotipos que hay o los que usamos más en nuestro medio. La primera, la que todos conocemos, es la de Snellen. Como comentaba el doctor, el tamaño de la letra es a 5 arcos por minuto. Entonces, cada optotipo en su conjunto es 5 veces más grande que los trazos y espacios individuales que componen el optotipo. Ahorita lo voy a explicar en una imagen para que se distinga un poquito mejor. Entonces, las letras se ponen diferentes de tamaños, se asigna por la distancia a que la letra subtiende un ángulo de 5 arcos. La tabla de Snell está diseñada para medir la agudeza visual en términos angulares. Entonces, bueno, aquí tenemos una tabla de Snell. Cada letrita está en un cuadrito, como dijo el doc, y se mide en minutos de arco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el compuesto que contiene la letrita es 5 veces más que el fondo. Entonces aquí podemos medir 20, 200, 20, 100 y bueno, esta tabla se diseñó en 1862 y conforme ha pasado el tiempo ha llevado una serie de cambios. Y la más aceptada es la agudeza visual y en medida angular. Utiliza una notación en la que el numerador es la distancia de prueba, que es el numerito de arriba, y abajo es metros, y el denominador es la distancia a la letra que subtiende el ángulo de la visual estándar a 5 minutos por arco. Entonces, por lo tanto, 20-20 sería que ve 5 minutos de arco a 20 pies, que es la agudeza visual óptima. Y ya si en la línea, por ejemplo, de 20-40 sería 6-12. La letra tiene un ángulo de 10 minutos de arco cuando se ve a 20 pies, o 5 minutos de arco con 40 pies. El 40 en la letra, que es el numerito de abajo, o el 12 en la letra, el numerito de abajo, se refiere a la distancia de la realización a la que se está viendo el paciente. Entonces aquí, bueno, aquí les puedo... Entonces, quedamos... Ay, ¿dónde está el puntero? Bueno. Este es el tamaño de la letra, que son 5 minutos de arco. Entonces, cada letra va a llevar un tamaño diferente. En base a eso, vamos a anotar qué tamaño de letra a qué distancia ve el paciente en la tabla. Y aquí lo podemos ver, 20-60, 20-40 y 20-20. Y aquí está el tamaño de la letra
que nos va a dar los minutos de arco. Si se fijan, todas las letras miden 5 minutos de arco, ¿sí? Son los 5 minutos de arco que el paciente logra percibir depende la distancia que tenga el paciente, ¿sí? Bueno, como decía el doc, todas las letras de Snellen están a 5 minutos de arco y se ubican a la distancia a especificar el denominador. Por ejemplo, si una tabla de Snellen tiene una de 20 milímetros de altura, subtiende 5 minutos de arco a 60 pies. Una letra de 26 milímetros ocupa la línea de 20-60 en la tabla de Snellen a la distancia de prueba estándar a 20 pies, que son unos 6 metros. Bueno, el tamaño de la letra de la línea 20-20 a la línea 20-25 tiene un aumento del 25%. Difiere el aumento de la línea de 20-25 a la de 20-30, un aumento del 20%. Y también tenemos que tener en cuenta las letras que se ponen en la tabla de Snellen. Hay una CISO, más adelante voy a explicar en Bailey-Lobby, y en otra tabla el consenso que se llegó a los diferentes tipos de letras que se pueden utilizar. Actual para no confundir. Entonces aquí como la C, la D, la G son específicamente más difíciles de reconocer o distinguir que otras como la A y la J. Y en parte porque hay letras en el alfabeto con las que puede comunicarse y estar confundido. Bueno, aquí la tabla Bailey-Lobby. Esta tabla se puede tener como los estándares de oro para el diseño de cartas de hueso visual, independientemente de las familias de los tipos, o como lo denominamos, Longmark. Bueno, esta tabla tiene unos principios. Tiene que ser 5 letras. Las 5 letras tienen que estar separadas por el mismo espacio. ¿Qué quiere decir? El tamaño de la letra entre una y otra tiene que ser el mismo espacio. Y tiene que ser 5 letras por línea. Bueno, aquí está el algoritmo de ángulo mínimo de resolución. Es un sistema que conviene a la que hay una diferencia de la unidad de registro de 0.1. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cambio de línea va a haber un aumento ordenado en una logarítmica. Tiene que estar las letras del mismo tamaño y con un orden. Entonces, los valores, la escala de Lorman en un valor de 0,0 corresponde a 20-20. Entre más negativo el número, mejor agudeza visual va a tener el paciente. Entonces, la gama de valores de Lorman para la distancia de visualización de 100 metros fue de 1.0 para la fila más grande y de 0.1 para la fila de los más pequeños. Aquí está la tabla de los que les hablaba. Entonces, tenemos un paciente que ve 20-20 a 6 metros o a 4 metros. Aquí nos da Longmark. Entre más negativo el número, mejor agudeza visual. Y si lo vemos en minutos de arco, lo vemos como les explicaba que es 1. Entonces, si un paciente ve 20-20, quedamos que los minutos de arco es en 1 y el Longmark sería 0. Si se fijan, normalmente nosotros utilizamos la parte de la cartilla de Snellen y lo hacemos en pies. Sí, Longmark, como dice su compañero, es yo creo que el más completo de los octotipos y si se fijan es el que más se utiliza cuando leen artículos de investigación, generalmente usan Longmark. Bueno, aquí tenemos espacios dimensionales, las tablas más usuales que hay en el mercado, las que se utilizan más. Entonces, aquí tenemos la altura, el ancho, el espacio entre cada una y cuántas letras tiene cada octotipo. Entonces, si vemos aquí la más usual, Sloan más adelante voy a explicar qué es, y British, que son las dos tipos de letras más usuales que se utilizan en las cartillas, por un consenso que se hizo, y los de LEA que utilizamos en pediatría. Tenemos que tener en cuenta que en el SNEL se pueden utilizar tanto letras, números o figuras. Bueno, esta tabla
se basa en base a las reglas del Bailey-Lovie, pero con unos pequeños cambios que hubo. Esta tabla se llama Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study. ¿Esto qué quiere decir? En un grupo de estudio en un tratamiento temprano de la retinopatía diabética, estaba planeado un nuevo estudio de investigación multicéntrico para la eficacia del tratamiento temprano. Entonces, lo medían en base a la agudeza visual. Este gráfico se utilizó a 4 metros como la distancia de prueba estándar y la familia SWAN de 5x5 como letras, el tipo de letra que se va a utilizar en el logotipo. Y igual, sigue las mismas reglas de Bailey-Lovie, que la progresión del tamaño de la letra es a 0.10 unidades. Y la otra regla del espacio que les dije, entre letras y filas, el espacio entre filas, el espacio que hay entre una letra y entre otra fila tiene que ser el mismo, que es el tamaño de la letra. Y la legibilidad del otro tipo. Los otros deben ser igualmente legibles en cada nivel de la agudeza visual. Las más indicadas son de la familia Sloan, la C, la D, la H, la K, la N, la O, la R, la S, la B y la Z, que se llevó del Consejo Internacional de Oftalmología. Y aquí tenemos las letras de Sloan más utilizadas y tenemos el tamaño que le da en minutos de arco y la angulación que debe llevar cada letra para que el paciente no se confunda y pueda distinguir entre una letra y otra. Bueno, entonces, la diferencia entre Bailey-Lovie y el gráfico del tratamiento temprano de retinopatía diabética fueron la distancia estándar de 6 contra 4 metros y la elección de las familias de letras. Ya les dije, la estándar británica contra la Sloan. Bueno, si ya vemos a los pacientes pediátricos, para evaluar a un niño prealfabeto, podemos utilizar símbolos o letras que hace coincidir una tablita que le damos en caso a la mamá antes de que vaya a la consulta. O una vez que vaya a la consulta y vemos que el niño no coopera o no reconoce las figuras, lo mandamos a casa y a que estudie un poquito las figuras para que las pueda reconocer en la próxima toma de agudeza visual. Aquí con los pediátricos siempre es un poquito más complicado, sobre todo si son más chiquitos. Y así como tú dices, mandarles a las mamás los dibujos para que se los aprendan, la verdad ni se los ponen, ¿eh? O sea, ya me ha tocado 2 o 3 veces y para nada, ¿no? Aquí depende mucho el paciente, qué tan dispuesto esté, qué tan de buenas esté y qué tanta interacción haya con el paciente. O sea, hay pacientes que llegan y lloran todo el rato y pues no, ni los puede revisar, ¿no? Y hay pacientes, por ejemplo, ya me tocó una niña de 2 años, o sea, y sin problema, ¿no? Ya inclusive ya medio hablaba y le pones figuritas y te decía pues, que el avión de Sky, que la manzanita de no sé quién, pues ya más o menos ahí te das una idea, ¿no? O también, por ejemplo, con los niños con síndrome de Down, que siempre es un poquito más complicadito también, puedo usar las de Lía y les das, ya ves que las de Lía tienen opciones también, tienen un cuadrito aparte, que vienen las 4 figuras, cuando tú se las pones al paciente y le dices, bueno, ¿esta qué figura es? Y ellos la buscan con el dedo y te la enseñan, ¿no? Pues esta. Y es una forma también de tomar la agudeza visual con ese tipo de pacientes. Listo. Le entregamos una copia a la mamá o al que esté con el niño para que tenga una idea de cómo va a ser la prueba y que la prueba sea confiable. Bueno, aquí vemos esta tablita que nos da la agudeza visual que podemos esperar a la edad del niño. Y la tabla más usual que yo he conocido, los octotipos, es la LEA. Estos deben estar separados de tal manera que la distancia entre cada octotipo no sea mayor que el ancho del tamaño del octotipo, o sea, que sigue la regla de Bailey-Lovie, que cada figurita de cada tamaño tiene que estar separada en un orden y del mismo tamaño entre cada figura y entre cada línea.
Y aquí tenemos un ejemplo que sigue la regla Longmar. Bueno, y ya cuando tenemos un paciente que es muy usual en la consulta, un paciente analfabeta o un paciente ya mayor que no coopera mucho, utilizamos el test de la E direccional, que también puede utilizarse en niños. ¿Qué es esto? Pues sentamos al paciente y le vamos a preguntar hacia dónde se dirigen las tres patitas de la E, hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba o abajo. Esta tabla sigue las reglas de Snellen. Bueno, y los propósitos de la medición de la agudeza visual es una medida de salud ocular para realizar la corrección de ametropías y la vigilancia de diferentes patologías, y refracción y prescripción óptica de los lentes si se necesitan. Se utilizan optotipos para determinar el poder de la lente que permite que la imagen se enfoque en la retina adecuadamente. Entonces, el valor aceptado, como ya sabemos, es 20/20 o 1.0. Bueno, todo depende qué tabla estés utilizando y qué medida, ya sea Longmar o la de... ¿La de Snellen o la decimal? Ajá, exactamente. Creo que esta tablita sí es muy útil para en cuestión de conversiones, y sí, como dice el doc, los artículos que estuve consultando, todos utilizaban la Longmar. Bueno, y estas son las bibliografías. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Regrésate poquito. Ok. También es importante, igual, no sé, creo que no se habló, esta parte de cómo van a transcribir la agudeza visual que va a tener el paciente. Normalmente, primero, como todo, ¿no? Primero empezamos con ojo derecho, después con ojo izquierdo, ¿no? Ustedes tienen que transcribir la agudeza visual que les dé el paciente. Si el paciente te dio un 20/20, pues sí, le pones la transcripción en el historial, 20/20, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando te da que te ve unas letras menos o unas letras más? O sea, ¿cómo lo vas a transcribir? ¿Sí? Entonces, normalmente es muy sencillo. O sea, la línea completa que te dé, o sea, la última línea completa, esa va a ir con la característica, por ejemplo, el paciente te vio un 20/30 y en la siguiente 20/25 nada más te vio 2, ¿no? Entonces tú le vas a transcribir 20/30 más 2, ¿sí? O si el paciente, en ese caso, en el otro ojo, por ejemplo, te vio del 20/30, nada más le faltaron una o dos letras, entonces tú vas a poner ahí 20/30 menos 1 o 20/30 menos 2. Siempre es más menos 2, ¿sí? O sea, no le ponemos más 3 ni más 4, simplemente le restamos o le sumamos dependiendo en la línea que se quedó el paciente, ¿sí? Eso también les da mucha certeza, por ejemplo, en pacientes con ambliopía, por ejemplo, que los están tratando y lo están citando cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo cómo los vean ustedes, y van viendo qué tanto va avanzando el paciente, ¿sí? En cuanto a la parte de la agudeza visual. Todo eso lo van a estar viendo en consulta y es algo que es importante que sepan esta parte de la teoría para ver por qué suceden las cosas, porque muchas veces de repente va a haber mucho paciente y pues se van a basar a lo que normalmente les dicen los doctores o les decimos nosotros, y ya nada más lo anotan y ya, pero es importante saber el por qué, ¿sí? Con respecto a los pediátricos, el lototipo de Lía es el más usual. Yo creo que se lo tienen, no sé si lo tengan también en el GAU, ahí en la pantalla. Sí, entonces la verdad es genial eso. Es importante que tengan también la otra parte, no nomás la plantilla de lejos. Hay una plantilla, no la tengo aquí en la mano, que vienen las mismas imágenes, pero es de cerca. O sea, el paciente las ve, son las 4 imágenes en grande, o inclusive vienen las 4 tarjetas separadas, y eso es muy cómodo, por ejemplo, para el paciente que no lee. O sea, y que es cooperador, pues obviamente, ¿no? Entonces tú le enseñas una imagen y le preguntas, oye, ¿qué figura es? O esta figura, ¿dónde está en las letras en las figuras que tú tienes, ¿no?
Entonces el niño lo observa y ya te dice con el dedo si es la manzana, si es la casita, ¿sí? Entonces eso es muy práctico también para ti porque te da una idea. Al final de cuentas, con los niños, siempre la agudeza visual siempre es muy subjetiva, pues, sobre todo a niños de menores de 4 años. Ya los de 5 o 6 años ya son más grandecitos y ya como sea lo pueden hacer, ¿no? En el caso de los pacientes que tienen problema que son analfabetas, pues la verdad, una muy buena opción es la de las letras E, la verdad es muy buena opción. También pueden manejar inclusive hasta figuras o hasta números, inclusive es más fácil que se sepan los números que las letras. ¿Sí? Entonces también pueden manejar esa parte. Hasta ahorita, chicos, doctores, ¿alguna pregunta, duda con los dos temas que se vieron hoy? Doc, ¿cuál es la tabla que usted, el tipo que usted le gusta y con qué tipografía? ¿La británica o la de Sloan? Generalmente yo uso la británica. Sí. Y realmente la que trae el proyector. O sea, sí, pues no sé, ¿qué más otra duda? Yo tengo una duda, Doc. Respecto a las distancias de los optotipos, normalmente tenemos consultorios más pequeños de 6 metros. Ajá. Y por ejemplo, en caso de 3 metros, pues lo que normalmente hacemos es a la mitad, ¿no? Uh-huh. Pero en sí, cuando sea más difícil o que haya una menor distancia, lo podemos hacer con unas fórmulas, pero en sí están súper difíciles. O sea, sí está bien lo que hacemos de que a 3 metros la mitad. Sí, digo, es una opción muy rápida, realmente, digo, no es lo ideal, obviamente, como tú dices, hay unas fórmulas que te dicen si me ve tal cantidad de letras a tal distancia, haces la fórmula y ya te da la agudeza visual del paciente real, ¿no? Ahora, se supone que independientemente ya de la distancia, la mayoría de los monitores lo puedes configurar a la distancia que te encuentras. Igual los proyectores, o sea, por ejemplo, mi consultorio, yo creo que tiene 3 metros 60 más o menos, 3 metros 80, o sea, no son ni los 4 metros ni los 3 metros, ¿sí? Entonces se ajusta también el proyector a esa distancia. Y de hecho hay unas tablitas, de distancia donde viene marcado cuánto mide cada letra a diferentes distancias, entonces ahí más o menos te vas ajustando. Digo, ahora sí que lo más cómodo y lo más rápido es como lo están haciendo ahorita, ¿no? Si el paciente me dio a 3 metros un 20, no sé, 20-30, pues 20-60, ¿no? Sí, o sea, ahí lo van más o menos ajustando. Sí, es que por ejemplo una vez estábamos en un consultorio y medía 2 metros y tratamos de hacer como la fórmula y la verdad nunca pudimos. Entonces mejor preferimos es que la iluminación afuera estaba mal, entonces de todos modos decidimos hacerlo a 3 metros, pues, pero en otro lado que no estaba tan adecuada la iluminación. Sí, digo, esa es otra opción que se acomoden a eso. Ahora, ya si de plano se complica mucho, aquí va a depender si el paciente lo van a citar siempre donde mismo, o sea, tiene su ventaja, ¿no? Porque tú le puedes poner que vio un 20-30 a 2 metros, ¿no? O sea, bueno, ese es mi rango de ahorita, 20-30 a 2 metros. Si lo vuelvo a citar, ya te vio 20 a 2 metros. Si lo vas a citar y va mejorando o va empeorando. Entonces, mientras que esté en el mismo lugar, tú le puedes poner lo que te dé la cartilla y a cuántos metros lo estás trabajando, ¿no? Ya si de ahí te lo vas a pasar a otro consultorio o lo vas a pasar a otra área, pues ahí sí tendrías que hacerle como que la fórmula para ver cuánto te está dando realmente de agudeza visual. Va, muy bien, muchas gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Bueno, yo creo que terminamos por el día de hoy. Creo que mañana se van a ir a campaña. Entonces creo que mañana, bueno, no va a haber clase. ¿A quién le tocan los temas de mañana, los 2 temas de mañana? A mí y al doctor Neptali nos toca uno. Ah, ok. Carlos y a mí nos toca el otro, que es astigmatismo.
Muy bien. Entonces yo creo que los siguientes 2 temas que sean para mañana, los pasamos para el viernes. ¿Sí? Y yo creo que el lunes, que yo normalmente los viernes yo no estoy, o sea, me voy a mediodía a un pueblo a dar consulta, entonces me toca ir este fin de semana, pero yo creo que el lunes completamos un poquito, entre lunes y martes damos 3 y 3 temas, ¿sí? Para completar las sesiones. ¿Sí? De todos modos, a los que le toquen los temas de mañana, si tienen oportunidad de mandarme las presentaciones el día de hoy, pues se los agradezco, o mañana en la mañana para irlas revisando. Igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues voy a anotar aquí mi teléfono, me mandan un WhatsApp si se les ofrece algo. ¿Sí? O creo que ya tienen mi correo, entonces igual me mandan correo para cualquier cosa. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Muy bien, chicos, pues entonces nos vemos el viernes. Muchas gracias, Muchas Doc. gracias, doctor. Nada, que tengan buen día. Y Gracias, disfruten la doctor. campaña. Gracias, buen día también. Buen día, Hasta Doc. luego. Gracias. Nada, hasta luego, bye.